es que son cosas, ¿no? Algo que se puede agarrar. Un poquito para entender eso. ¿La propiedad física o eléctrica la podemos agarrar o no? No, solamente la podemos pensar, pero sabemos que hay. La podemos medir, sin embargo. ¿Con qué medimos la resistencia? ¿Han medido resistencias? No. Con test. ¿Sí? O con, le llaman también multitester, ómetro. ¿Por qué? Porque la propiedad de esta está tiene su unidad, el ómetro. ¿Sí? La propiedad eléctrica es el ohm. De la resistencia es el ohm, la unidad es el ohm. ¿Qué otro componente? Así pasivo. Capacitor. El capacitor, sí. Aquí fíjense que ya estamos diciendo el nombre del componente. Capacitor o condensador también, ¿no? Así le llamamos al dispositivo, ¿sí? Como estamos hablando de las propiedades también, ¿cuál es la propiedad de un capacitor? La propiedad intrínseca del capacitor, o lo que lo hace al capacitor, capacitor. ¿Qué se llama? ¿O cómo es la propiedad de esa? ¿Qué decimos de esa propiedad? Que gracias a esa propiedad, que no le vamos a poner todavía aquí el nombre, pero el capacitor hace eso, almacena energía en forma de campo eléctrico, que también es una propiedad física, ¿no? El campo eléctrico es una propiedad física. Y el capacitor almacena esa energía en forma de campo eléctrico, y a esa propiedad también nosotros la llamamos ¿qué? Capacitancia. Y esto se mide en parámetros. ¿De acuerdo? Entonces ese es un componente también pasivo. ¿Cuál es el otro componente pasivo? Inductancia. La inductancia. Ahí, ¿qué sería la inductancia? Almacena energía en forma de campo magnético. Ya, a veces hacemos el uso de, está bien, es esa propiedad, pero el componente, ¿qué se llama como componente? Bobina. Es para hacer una especie de diferenciación como en este caso, ¿sí? Está bien, una bobina, ¿o qué también? ¿Cuál es su otro nombre? De lo físico, ¿no? De lo físico. ¿Cuál es? Inductor. ¿Sí? Una bobina o un inductor, ¿sí? Ese es el componente. ¿De acuerdo? Y la inductancia, pues en este caso vamos a poner la propiedad de lo que hace, almacena energía en forma de campo magnético. Y a esto le llamamos nosotros inductancia, a esa propiedad. Y se mide en Henry. Buen día, adelante. Se mide en Henry. Estos componentes son eléctricos, ¿sí? Son electrónicos.
electrónicos son componentes pasivos. ¿Sí? Entonces eso más podemos poner acá, por este lado. Y no vamos a tocar el transformador como componente, sino solamente esto. Estos son entonces también eléctricos. Antes de que aparezca la electrónica, solo había esto. Se hablaba de esto nada más. ¿De acuerdo? Estamos hablando hasta los años 40, 1940 y demás, cuando ya apareció la electrónica. Era todo eléctrico nada más. Ya después aparece la electrónica. Fíjense que la electrónica no es muy antigua, si vemos en el tiempo. Pero esa electrónica, ¿sí?, la que apareció, no es la electrónica que conocemos ahora. La electrónica que conocemos ahora es electrónica de estado sólido. ¿Sí? Esa era la electrónica de los tubos de rayos catódicos, que prácticamente no se usa ya esa tecnología. Era otra tecnología. ¿Sí? Pero era electrónica. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en esa electrónica como tal, que ya empezaba, aparece ya un componente activo que lo conocen ustedes ahora, diodo. No vamos a poner ni definiciones ni nada, solamente buscamos los nombres, ¿sí? Ya cuando los usemos nos vamos un poquito a entender un poco más, ¿sí? Pero este diodo, el que tenemos ahorita acá, es un diodo de estado sólido. Quiere decir que se hace con silicio, con materiales de esa naturaleza, ¿sí? Pero antes el diodo, también como concepto era un diodo, pero se lo podía hacer de otra manera, ¿sí? Pero la idea de diodo estaba ahí. Pero era un componente ya, en ese caso, electrónico, no venía a ser un componente eléctrico. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué otro componente de esta naturaleza? Transistor. Activo, transistor, para nosotros es transistor. Y este transistor también es de estado sólido, que viene de la familia de los diodos, si quieren. Pero antes también había algo parecido, que era un amplificador de corriente en realidad, pero hecho con un tubo de rayos catódicos, con esa lógica, que era otra tecnología. Pero esa tecnología migró a esta otra tecnología. Por eso antes las radios y demás eran equipos grandísimos. ¿Por qué? Porque estos elementos, los componentes eléctricos y los componentes electrónicos, eran grandes, ¿sí? ¿Qué más nosotros ponemos acá? Y así una clasificación muy simple. Tendríamos que poner aquí en general, ya los circuitos integrados, que vienen y son muchos. Pongamos aquí la idea de que por qué o cómo, cuál es la idea para que nazcan los circuitos integrados. ¿Cuál creen ustedes? ¿Por qué será de los circuitos integrados? Y en realidad el porqué también de las placas, si quieren de alguna forma ver la electrónica desde ese punto de vista. Y para eso lo que podemos decir es que en determinado momento, ¿sí?, hasta aquí prácticamente, o incluso con algunos circuitos integrados, sí estábamos hablando de una electrónica que le llaman discreta, ¿sí? Quiere decir que con componentes separados. Ya en determinado momento de la aparición de los circuitos integrados, hablamos de una electrónica integrada en realidad, de componentes ya integrados. ¿Por qué se puede hacer esto? En primer lugar, porque hay la tecnología para integrar componentes, ¿sí?, estos componentes, estos de acá, hasta aquí, integrarlos y ponerlos en una sola pastilla.
¿De acuerdo? La forma más fácil de entender eso es, ustedes conocen este circuito. ¿Qué se llama este circuito? ¿Qué circuito es este? ¿Qué se llama el circuito? Un rectificador, ¿sí? Tipo puente. Es un puente, un rectificador de onda completa, ¿sí? Que tiene en realidad como componentes tiene 4 diodos. Fíjense la idea de los componentes. Un componente es aquel que forma parte de una cosa más grande, en este caso va a ser un rectificador, ¿sí? Ahora, este elemento que tiene aquí los 4 diodos ya viene integrado. ¿Saben eso? Que ya viene integrado. Que esto lo que han hecho es meterlo en una cápsula, ¿sí? Metieron esto en una cápsula. De esa manera. ¿Sí? Y aquí de esta cápsula ya salen 4 pines nada más, que sería este. Generalmente siempre el positivo está relacionado con con ese corte en el integrado, ¿no? Depende del integrado. Esa sería una pata, la otra va a ser esta de acá, la del negativo, ¿sí? Este va a ser el negativo, y aquí estaría entrando el artero, en esta otra vez. Que en realidad esta pata, ¿dónde debería salir aquí? Si quieren ustedes, pongámoslo esto así. Esto debería salir acá, ¿sí? Y esta otra patita negativa, pensando en el integrado, debería salir acá. ¿De acuerdo? Y las otras dos que salgan por donde sea, no importa, son arterias, que tampoco tienen polaridad. Podemos ponerlas como sea. Pero lo que nos importa del más y el menos es esto. Este es el positivo del rectificador y este es el negativo. Nada más como algo adicional. Pero aquí, ¿cuál es la idea? Que como en primer lugar puedo yo hacer ya algo así, y además, como esto uso generalmente mucho, y ese es el problema, el otro tema, la difusión de la electrónica, que hay millones de componentes. Entonces me conviene desde el punto de vista de fabricar hacer algo así, ¿no? En vez de hacer uno por uno y después tener que armar. Prefiero yo tener ya esto, porque esto así lo voy a usar igual que sueldo. Entonces mejor es integrar. ¿A qué va todo esto? Que si nosotros logramos hacer un circuito electrónico, pensando en la electrónica de diseño, que nosotros no desarrollamos mucho eso, ¿sí? Porque hemos dicho que más desarrollamos una electrónica de aplicación, ¿sí? De administración de sistemas electrónicos, de saber qué hacen, qué podemos hacer con ellos, pero no desarrollar la propia electrónica. Pero pensemos en que sí podemos desarrollar la electrónica y hacemos un circuito interesante, que de ese circuito necesitamos millones de componentes de esa naturaleza, millones de integrados, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Hacemos el diseño y se manda a China y nos hacen ellos el integrado. Ya vendría todo en un solo integrado. Probablemente nosotros hayamos experimentado en un simulador o hayamos ido armando el circuito con componentes discretos, pero como sabemos que ese conjunto va a servir para algo y se puede vender mucho, se manda a fabricar y nos hacen el integrado. Ese es un nivel. El otro nivel, podemos hacer una placa, ¿sí? Hablando desde el diseño de las placas,
una placa que sirva para algo. No sé para qué puede servir, pero hago yo la placa, diseño, y esa misma placa, ¿sí? La mando el diseño lo mando a China y que me hagan millones de zapatos. ¿Sí? Ellos ya tienen las fábricas para hacerlo. Entonces esa es la norma. Y poco a poco se ha ido eso generalizando. Por ejemplo, en el tema de los integrados hay, con algunos que vamos a trabajar, los reguladores de voltaje. Esos son unos integrados que cumplen esa labor. Vamos a ver cuál es la idea esa de regular voltaje. Pero aquí estamos nombrando, entonces son integrados reguladores de voltaje. Que hay muchos tipos, ¿de acuerdo? Y cada uno tiene su código. Por ejemplo, uno que usamos nosotros es del LM 7805. ¿Sí? Ese es el nombre de ese integrado. ¿Qué hace ese regulador? Recibe un voltaje a la entrada, pero siempre saca 5 voltios. ¿Sí? 5 voltios. Y regulado, quiere decir que 5 voltios va a permanecer fijo. Aunque cambie la entrada, ¿sí? Aunque cambie la carga, él tiene la obligación de mantenerme en 5 voltios la salida de la fuente en este caso. Para eso es ese regulador. Entonces ya es un integrado. Eso antes se hacía con componentes discretos, tenían toda la circuitería y igual servía. Pero como ya eso es algo que se va a usar todo el tiempo, prefirieron hacerlo así. ¿De acuerdo? Otro grupo de esta naturaleza van a ser los amplificadores de sonido. Igual, son integrados, que ahí dentro está un amplificador. ¿Sí? Antes igual se hacía un amplificador con transistores, condensadores, con una serie de componentes, igual amplificaba sonido. Ahora ya es una pastilla, un chip. ¿De acuerdo? Que es algo parecido a lo que sucede acá. ¿Sí? Aquí estamos hablando con esta otra clase de integrados, los DSP, que también podemos pensar que son componentes electrónicos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para el tema de audio, aquí hay amplificadores, aquí hay toda la parte del audio, ¿sí? En un solo chip dentro de los celulares. Igual para la recepción de la señal, que llega la señal por la antena, entonces hay todo un sistema de EDF, le llamamos en telecomunicaciones, igual está ya en unos chips ahí, que se llaman DSPs. Y la parte de video igual, para generar el video en la pantalla, de la misma manera, ese dispositivo ya sabe, recibe cierta información y esa información la saca como un video. Esa es la idea. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá entonces? Y aquí esta lista puede crecer, ¿no? Pero no la vamos a hacer crecer, la vamos a dejar ahí por el momento. Pregunta. ¿Alguna pregunta o algún comentario? A ver qué.
Ahora bien, hablando un poquito más, aquí estamos hablando de los componentes electrónicos y eléctricos, ¿no? Que dice que sirven para hacer equipos, en este caso electrónicos, estamos hablando de eso. Se necesitará algo más. ¿Qué más necesitará? Aparte de los componentes. Una fuente de energía. La fuente de energía, por ejemplo, la fuente de alimentación, la vamos a hacer también con componentes, ¿sí? Ahora, para hacer esa fuente solamente vamos a necesitar los componentes electrónicos, ¿o qué más se necesitará? Para que ya sea más, en este caso, útil, ¿no? Para que ya sea un dispositivo completo. Para que ya sea un dispositivo completo, entonces nos tenemos que acordar que también van a haber lo que podemos llamarle como accesorios. ¿De qué estamos hablando de los accesorios? ¿Cuáles serán los accesorios? ¿A qué creen que me refiero? Con accesorios. Piensen en su celular. Su celular tiene todos los componentes. Pero ¿qué más necesita, por ejemplo, para que se cargue el celular? Aparte del cargador, como cargador. ¿Qué necesita tener el celular? El puerto, ¿sí? Entonces aquí tendría un puerto, este es USB, para cargar, ¿sí? Entonces este conector, si quieren ustedes, este conector vendría a ser un accesorio. ¿De acuerdo? Lo mismo para los otros equipos, las otras tarjetas y demás. Vamos a tener elementos adicionales que se necesitan para hacer el equipo. El accesorio también podría ser un cierto cable o la propia, si quieren, en este caso, también ya vemos la soldadura. O también hay que hablar del camino eléctrico. En la placa hay un caminito. En la placa. Ese tendría que ser un accesorio. Algún conector, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que no sea componente, pero que está ahí en el equipo, le vamos a llamar nosotros accesorio. ¿De acuerdo? Incluso para un celular, que ahí ya podemos entrar en discusiones. El celular tiene un parlante, ¿no? Tiene parlante, ¿sí? Ese parlante no vendría a ser un componente en realidad. Porque ¿qué hay para que funcione un componente? ¿Cuál es el parlante? ¿Qué es lo fundamental para que funcione un parlante? ¿Cuál es el componente electrónico que hace que se haga parlante? El imán. El imán por un lado y la bobinita, una bobina. Y por ahí va a haber una resistencia, esos componentes para que formen el parlante. Entonces ya para nosotros eso podría ser ya también un accesorio, o si quieren también un dispositivo. Lo mismo que pasaría con el caso del motor en lo eléctrico, ¿no? Que yo les dije como componente. Pero el motor no viene a ser un componente así en este sentido, sino ya es un elemento un poquito más complejo. Porque el motor, ¿qué tiene? Como elementos básicos. Como componente eléctrico básico, ¿qué tiene el motor? Componente eléctrico básico. ¿Qué es lo principal del motor desde el punto de vista eléctrico? La bobina, el embobinado, los embobinados en realidad, más de una bobina. Una bobina del rotor y otra bobina del estator, mínimo, esa, para que gire. Ahí el componente sería la bobina, ya, pero el equipo en este caso, o el dispositivo va a ser el motor, es el motor. Un poco para la terminología nada más, que es bueno que se hable al respecto. Muy bien, Albert, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Se está entendiendo esa diferencia? Esas diferencias.
que en algún caso no es tampoco mucho problema que digamos que un conectorcito, por ejemplo, un enchufe sea componente. Si sabemos lo que es, que le llamemos componente o no, tampoco es tan problemático. Pero en determinado momento, cuando estamos hablando, voy a decir, entre electrónicos, es mejor hablar el mismo lenguaje, porque alguien nos puede decir, no, ese no es componente, es otra cosa. Y tiene razón. ¿De acuerdo? En otras palabras, también no solamente entonces necesitamos de los componentes eléctricos y electrónicos para hacer un dispositivo o un equipo electrónico, sino necesitamos más cositas, no solamente eso. Incluso, por ejemplo, necesitamos la carcasa para el celular. ¿Qué le llamamos a la carcasa? Por ahí le llamamos carcasa. En los componentes, ¿qué se le llama? En las computadoras, ¿qué se le llama a la caja? ¿Qué le decimos a la caja? El case, ¿sí? Es caja en inglés. O sea, la computadora necesita una caja, no pueden estar, aunque la podríamos armar así sin la caja, pero necesita la caja por seguridad, etc. Esta caja de carga, esa caja, ese es el case famoso. Eso ya es un poco entrar en esos detalles. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta, comentario? ¿No hay? Vemos ahora otro poco de solo la resistencia. La ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? ¿Y cómo podemos acordarnos más fácilmente? Bueno, hay quienes plantean así, ¿no? Un triángulo donde aquí aparece el voltaje, la resistencia y la corriente. ¿Sí? Lo que la ley de Ohm dice es que hay una relación, ¿sí?, del voltaje con la corriente. Y esa relación o esa función, si quieren ver ustedes en forma matemática, depende de esta propiedad, de la propiedad de la resistencia, depende de la resistencia. ¿Sí? Entonces eso encontró Ohm, que dijo que el voltaje era directamente proporcional a la corriente, de acuerdo a este valor. Y eso nosotros lo podemos plantear también, para eso nos sirven las matemáticas. Como esa relación. Entonces, dependiendo de la resistencia, por ejemplo, esta curva, esta recta podrá ser así para una R1, podrá ser así para una R2. ¿De acuerdo? Entonces hay una relación entre P y L. ¿A qué se refiere entonces esa función? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir la función? Comparando viendo estos dos elementos.
¿Qué queremos expresar con eso? O es decir, de otra manera. O por otro lado también, en este caso tenemos que entender que el voltaje y la corriente, ¿sí?, en una resistencia siempre se relacionan con el valor de la resistencia. Ya sería otra forma de expresar, pero no es nada más que despejar la fórmula. O por otro lado también que la corriente, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? A B sobre L. Y para tenerlo fácilmente eso, es bueno acordarse de ese triángulo. Porque si yo tapo B, en realidad quiero saber B, me dice que es R por I. Y luego quiero saber R, va a ser B sobre I. Y quiero saber I, va a ser B sobre L. Eso nos ayuda a tenerlo más directamente. Aunque tampoco es difícil hacer el despeje correspondiente. Pero son técnicas que se usan para, de alguna manera, facilitar el... Muy bien, ¿alguna pregunta? A ver. Esas formulitas van a servir para algunos cálculos. Mañana podrán ir al otro lado para que hagamos allá algo más práctico, digamos así. ¿Sí? ¿No hay problema? Sí. Para el parque industrial, para que pasemos allá. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para eso mañana? Mínimamente que consigan, bueno, ya hay tester y todo eso. Lo que vamos a hacer es algunas mediciones de componentes. Entonces, para eso, si tiene su tester, mejor, pero uno ya tester. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué podemos medir directamente allá? Y antes de medir, quizás reconocer componentes. Ya lo reconozco. Sí, reconocer componentes. Para reconocer componentes, ¿qué necesitamos? Que consigan una placa con componentes. Que le llamamos también una placa o un circuito. ¿Será que pueden conseguir una placa o un circuito? ¿Sí? Está bien, entonces lo primero es eso. Vamos a reconocer ahí componentes. No sé si es reconocer o es conocer. ¿Qué creen ustedes? Reconocer. Reconocer. Está bien. Quiere decir que ya conocen algunos componentes. Sí, claro. Entonces vamos a reconocer algunos componentes. Esa sería la primera parte. Luego, medir. ¿Qué podemos medir? A ver, ¿qué creen que podemos medir? ¿Qué ya midieron? No sé si midieron o midieron. Medir, ¿cómo le llamamos esto? Las propiedades de ciertos componentes. Y así lo vamos a poner de ciertos componentes, no de todos, como propiedad.
A ver, ¿qué puede medir? ¿Qué podemos medir? Seguro. Resistencia. ¿Qué es lo que medimos seguro? No, estamos hablando de medir las propiedades de los componentes. Las propiedades de los componentes primero. Quiere decir que los componentes están desenergizados, sin energía. No estamos, mañana no vamos a trabajar con energía. Podemos ver la energía, si quieren ustedes, medir la energía, medir el voltaje, y damos alterna, ¿sí? También podemos poner eso como un punto adicional, medir alterna, medir continua, ¿sí? Y podemos medir incluso allá trifásica, ver la trifásica, ver los 380, ¿de acuerdo? Con un test. Vamos a hacer eso. Pero eso lo ponemos después. Ahora, ¿qué significa esto de medir las propiedades? ¿Qué es lo que pueden medir? Directo. Resistencia. ¿Sí? Esto es lo más seguro. Con el tester medimos resistencia. ¿Sí? ¿Qué no vamos a poder medir como propiedad con solo el tester? Aunque algunos tienen. No vamos a poder medir, por ejemplo, la capacitancia. No vamos a poder medir. Para medir eso, ¿qué necesitaríamos? Otro dispositivo, otro instrumento, un capacímetro. Sí. Pero podemos acercarnos a algo del capacitor. Por ejemplo, saber que siempre que medimos un capacitor con resistencia nos va a dar un circuito abierto. Pero esa no es mucha información. En algún caso quizá que encontremos un capacitor, lo midamos y nos dé cortocircuito. Ahí estaría quemado ya. Seguro que está mal, ese está mal. Pero el hecho de que midamos un circuito abierto a un capacitor no nos garantiza nada, ni que está bien ni que está mal, nada. Porque no sabemos en realidad si está bien o está mal. Con esa medida, a eso me refiero. Luego, así indirectamente, ¿qué podemos medir? Con el test. El otro componente. La bobina, ¿no? ¿Qué van a medir en la bobina? Como una idea de más o menos que esté bien, digamos, lo de su bobina. No, pero que esté, no que sepamos a la perfección de que esa bobina está bien, pero por lo menos que no está tan mal si quieren ustedes. ¿Qué tiene que ver en una bobina? Midiendo. Y eso ya lo dejamos así para que mañana verifiquen eso. ¿Qué es una bobina? ¿Cómo se hace una bobina? No es nada más que un alambre. Entonces, con tester van a poder medir acá continuidad. Nada más. Saber que es un cable largo y que está así enrollado. No sabemos nada más. Para medir esa bobina y encontrar su inductancia, ya tenemos que usar cosas adicionales. Que bueno, no tenemos y que tampoco es tan imprescindible para ciertas cosas que hacer. Luego estamos hablando de los componentes, en este caso pasivos. Aquí también podemos ayudarnos y podemos medir, y esto espero que haya ya, y saber algo más. El transformador, es decir, un transformador, reconocer primario, reconocer secundario. ¿Sí? No vamos a saber, por ejemplo, de cuántos voltios es, de qué corriente es y demás, con esas medidas. Pero por lo menos sabemos cuál es el primario y cuál es el secundario de un transformador. Eso de los componentes pasivos. Ahora de los activos. Buen diodo. Vamos a poder medir con tester también y en la función diodo, el diodo y el transistor. En ambos casos, reconocer sus pines, ¿sí? Reconocer los pines. Es decir, saber, en este caso en el dibujo yo sé cuál es el ánodo, cuál es el cátodo.
En el dibujo sabemos. Sí, sí. Igual por la. Este por la será el puntita ánodo, más larga. y este viene a ser el la cátodo. más cortita. ¿Sí? La cátodo. Eso es en el dibujo. El transistor. Un transistor es este transistor. El transistor. Esta es la base, No me sabemos el conozco el conductor y el bipolar. emisor. No me conozco el bipolar. Ahí sabemos, porque le hemos puesto el nombre y todo, pero el símbolo nos dice, ya no hay forma de equivocar. Sí, sí. Ahora, ¿cómo yo sé en un dispositivo que es el dispositivo? El NPN, ¿no? El neutrón Sí, que hueco. está así el dispositivo. El dispositivo es acá y tiene sus 3 pines. Neutrón hueco. ¿Cómo sé midiendo con tester cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector? Eso podemos hacer midiendo y además con esa medida, ¿sí? Si mido una cosa acá, mido otra acá, me va a decir esa medida si más o menos el tester, el transistor está bien. Ya voy a tener una primera impresión del transistor. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver. Que esto sería lo básico, ¿no? Medir los diodos. Aquí pueden poner varios diodos, ¿no? El LED, el rectificador y algunos Zener también podemos medir como diodo nada más. Entonces de aquí, esto de propiedades sí hay que tomarlo muy entre comillas, porque la única propiedad en realidad que vamos a medir con el tester es la propiedad resistencia. ¿Sí? Para medir la propiedad capacitancia necesitamos un capacímetro. ¿Sí? Para medir la inductancia también necesitamos otro equipo que mida eso. Entonces vamos a hacer algunas medidas indirectas. ¿Sí? Aquí tampoco medimos las propiedades del diodo, sino que verificamos que esté funcionando, que esté bien el diodo, ¿sí? Porque sabemos qué tiene que pasar según lo que medimos ahí. ¿Qué más podemos medir? Entonces, estamos hablando solamente de tener tester y, por ejemplo, pensemos en un integrado, ¿de acuerdo? Mínimamente en un integrado podemos medir qué es lo que está pasando con un tester entre dos pines, ¿sí? Pero para tomar alguna idea de eso, para tomar alguna decisión, si queremos saber algo, debemos saber qué hay ahí adentro. ¿Contra qué circuito, contra qué componente estamos midiendo eso? ¿Qué necesitamos entonces para eso? ¿Qué necesitarían ustedes? Necesitan saber o conocer el diagrama, si quieren, de esto. Ajá. El diagrama de este, como estamos hablando ya en forma genérica, hablar de conocer los data. Estos dos ejemplos. O sea, la hoja de datos de ese componente integrado, de ese integrado. Necesitamos saber eso. Ahora es fácil. Bueno, y aquí también hay un detalle que algunos integrados sí no nos dan el detalle, o sea, los datasheets no nos dan el detalle completo, porque eso es una especie de secreto del fabricante. ¿Qué nos pueden dar? A cambio nos dan a veces nada más un diagrama de bloque, unas 4 cajas por ahí que dicen esto es así, pero no nos dan la estructura completa del integrado, porque como les digo, eso lo pueden tomar así como una especie de secreto de fábrica, el secreto del fabricante, que no quiere mostrar eso. ¿Por qué?
¿Por qué creen? ¿Cuál será el principal temor? Que no quiere mostrar ese detalle. Puede arreglar eso. ¿Por? Se puede arreglar, sí. Ah, ya, bien que habla de arreglar. ¿Un integrado se arregla o no se arregla? Que ese es el otro tema. ¿Creen ustedes que un integrado se puede arreglar o no? Un integrado, un circuito integrado, un chip, Que son chiquitos. por más grande que sea, ¿se podrá arreglar? No se puede arreglar. Primero es eso, no podemos Muy arreglar. pequeño. Lo mismo que se nos quema este transistor por alguna razón, ya no lo podemos arreglar, no podemos componer. No. ¿Sí? Lo mismo pasa acá, este ya no podemos arreglar. Entonces, ¿por qué guardan la información? Porque alguien, y se dice a veces, viene un chino y lo coge. Aunque ahora los chinos ya están haciendo casi todo. Porque antes había eso. Aunque dicen que en el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, los chinos están copiando lo que hacen los americanos. Pero hacen unas copias tan buenas que a la larga pueden salir mejores que el original. Y de ahí que puede haber en el tema de la inteligencia artificial digamos, el triunfo de los chinos sobre los americanos. Es una posibilidad. Pero por eso es que no dan a veces la información, para que no les copien esto de verdad. Que puede ser incluso eso más drástico en algunos casos. Antes pasaba más de eso, ahora creo que menos. Tienen el integrado así físicamente, ¿no? Y muchos fabricantes, después de que hacían el equipo, lo borran. O sea, no sé ni qué es este. Por ejemplo, este puede ser el LM512-6. ¿Sí? Yo entro a internet y sé qué es ese componente. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Algún fabricante para un equipo ya agarra, viene el fabricante y lo borra. Entonces no sé qué significa eso, que hay poca probabilidad de que arreglen ese equipo, ¿no? Porque si ese equipo tiene este dispositivo, este componente, pues integrado, ya sabe que está mal y ya no, pero no puede encontrar, no sabe cuál es, ¿de acuerdo? Porque se puede llegar a saber que el componente está mal, por cómo está funcionando, ¿sí? Se sabe. Una forma de saber es usar una especie de cámara de infrarrojo, una cámara de calor, ¿sí? El integrado, nosotros sabemos qué componentes hay dentro del integrado, ¿sí? Transistores, aquí puede haber unos diodos, puede haber algo. Si yo pongo aquí esa cámara y, por ejemplo, esta es una fuente de alimentación o algo parecido, hay diodos y demás, pongo yo eso ahí y no genera calor esa parte, ¿qué puede estar pasando? Si no genera calor, ¿qué es lo que hace que genere calor en un chip? El voltaje de la corriente, el flujo de la corriente. Quiere decir que puede ser acá que uno de los componentes esté abierto, no pasa. Y de esa manera puedo saber que el integrado está mal. Y lo puedo, si encuentro, lo puedo cambiar. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de eso de la reparación, en muchos casos, lamentablemente, no hay los integrados para cambiar. ¿Y qué se puede hacer o qué hacen los técnicos generalmente ahí es canibalizar equipos? Buscan tarjetas, placas de otro tipo parecido y de ahí sacan un componente, si es que se puede un integrado, lo ponen al otro. Y hacen las pruebas y ven que funciona. Ahora, con la misma maquinita esa, al colocar ahí, si hay un cortocircuito, ¿qué puede pasar ahí si hay un cortocircuito dentro del integrado? ¿Qué es lo que va a detectar la cámara de calor? O ese termómetro, si quieren verlo así también. Va a detectar mucho calor y ahí se va a poder determinar que hay mucha corriente y hay un cortocircuito. Eso también puede significar que el integrado esté mal. Entonces hay, de alguna manera, técnica. Pero también hay el otro detalle que les digo, ¿no? Que no hay los componentes para reparar. Entonces, por eso en muchos casos se puede reparar algo cambiando no los componentes, sino la tarjeta, la placa, ¿sí?
Generalmente en los celulares cambian las placas, ¿no? Una plaquita ahí, cambian toda la placa. ¿Saben? Esa parte está mal. Por ejemplo, no hay audio, ¿sí? Entonces, una parte del equipo tiene todo lo del audio, cambian todo eso. No están buscando qué componente está mal, sino directamente toda la placa. Y puede llegar el caso en que, bueno, haya que cambiar todo el equipo. Y eso es así porque, como fabrican millones, ¿sí? Más barato es, o tiene el mismo costo, un componente que toda una placa. Entonces también nos vemos con ese detalle, que hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces, preguntas. Yo creo que mañana vamos a ver, vamos a trabajar en grupos de 4 y creo que ya esos grupos pueden quedar ya para las otras actividades más. ¿De acuerdo? Y bueno, traigan, o ya si quieren formen los grupos y ya vean, traigan una plaqueta y ya trabajamos con eso. Si fuera posible también a ver si se puede, como vamos a romper en la placa, pueden traerse soldador y ya sacar los componentes para poder medirlos afuera, lo que se puede. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces quedemos ahí.